¿De qué se trata el periodismo de datos? Después, y conocer sus técnicas. Después ustedes van a poder aplicar como quieran al tema. Sé que hay un tema en cuestión, vamos a practicar búsquedas y recuperación de documentos sobre esos temas, pero quiero que primero que entiendan qué es el periodismo de datos, y por eso seleccioné una crónica. Ustedes saben que el diario La Nación de Argentina, yo estuve como becaria un año en Buenos Aires para el International Center for Journalists, que me dio la misión que me dio fue crear un equipo periodístico de datos integrado a la sala de redacción. Hasta ese momento había un equipo de gente que procesaba datos y los abría, los sacaba de formatos cerrados, ahora vamos a ver bien qué es eso, y los ponían en formato público. El desafío que tuve durante un año es el de crear un equipo periodístico de datos, producir notas como las que ustedes ven en pantalla, que se hizo durante parte de mi fellowship en la Nación de Buenos Aires, y lo mismo que se está haciendo en la Nación de Buenos Aires se está haciendo en la Nación de Costa Rica y en el diario O Estado de San Pablo. Son los tres grandes medios a nivel latinoamericano. Yo no voy a ponerles ejemplos de diarios norteamericanos ni de diarios del primer mundo, porque sé que son otra realidad completamente diferente. Como habrán visto en el título de la crónica, ahí hay una primicia. ¿Sí? Ahí hay lo que se está diciendo en esta crónica, que es una crónica en la que se aplicaron todas las técnicas de periodismo de datos como se lo conoce hoy. Lo que se está diciendo es que a través del reparto de dinero subsidiado por reintegros a enfermedades graves a las obras sociales, que son las que brindan a través de los sindicatos los servicios de salud, los que se fueron del gobierno, los que ya no le dan su apoyo al gobierno, recibieron un castigo a través de la disminución de sus partidas, y los que son amigos del gobierno reciben más fondos justamente por apoyar las políticas gubernamentales. Bueno, todo eso estaba muy claro en una tabla donde había muchísimos números. Entonces, lo que quiero que vean, se tomen 5 minutos, es la crónica es muy corta, como ustedes verán, no necesito que la analicen, sino que vean en líneas generales de qué se trata, cómo se escribió. Lo que ven abajo, que es una visualización interactiva, DataVis. Cuando hablamos de DataVis, hablamos de visualización de datos, pero no es una infografía plana, chata. Hay una característica esencial en periodismo de datos, que todas las visualizaciones son interactivas. ¿Qué significa interactivas? Que yo puedo aquí abrir, ¿sí? Me encuentro con una serie de obras sociales, entonces en la medida que yo marco la que a mí me interesa, por ejemplo, yo voy a ir a empleados de la indumentaria, el gráfico me está cargando y me da la información solamente para esa obra social de ese sindicato. Entonces, la curva que me la da para lo que yo selecciono. ¿Qué significa esto? El usuario elige cómo quiere visualizar la noticia. ¿Y qué es lo que va a visualizar? La interactividad es una de las características básicas del periodismo de datos. No se le entrega un paquete cerrado de información a la gente para que lo consuma. La gente decide, ¿no?, de qué forma lo quiere visualizar, pero además tiene otra característica, ¿sí? Si ustedes se fijan acá abajo, muy bien, se puede descargar. Detrás de esta visualización hay un Excel enorme, hay una base de datos enorme, ¿sí? Lo más importante en la cultura de datos, de periodismo de datos, y aquí hay un nuevo paradigma cultural que quisiera que aprendan en estas clases lo más que podamos sobre eso, que es que todo dato que se tiene se comparte, ¿sí? Es decir, ¿por qué Ana recién decía que esto contribuye a la transparencia de sus artículos, pero también como una protección para ustedes en caso de información peligrosa? Nadie las puede rebatir, porque ustedes descargaron la información del sitio oficial del gobierno, esa es la fuente, y le dicen a la gente de dónde lo sacaron, pero además le están diciendo a la audiencia, miren, estos son los datos que el gobierno difundió, usted puede llevarse los datos a su casa, bajárselos a la computadora y hacer los mismos cálculos que yo hice y llegar a la misma conclusión. O rebatirla, o descubrir nuevas cosas. Por eso están poniendo
a las redes sociales. Entonces, ¿qué pasaba en la Argentina? En la Argentina todavía hay grupos periodísticos que están enfrentados por sus posiciones editoriales. Y un relato gubernamental que era muy difícil de quebrar. Con este tipo de reportajes es muy difícil demostrar que un relato, o sea, es muy fácil demostrar que un relato es falso. ¿Sí? Si un relato gubernamental, si el gobierno les está mintiendo de alguna manera, o puede ser una gran empresa de servicios públicos, una multinacional, si están investigando contaminación, y tienen información ustedes de la propia fuente, es muy difícil que sostengan una mentira cuando ustedes están exponiendo los datos de manera descargable. Las visualizaciones interactivas generalmente son descargables. Este tipo de tecnología que se usó es un programa gratuito que se llama Tableau. No es necesario, no es fácil manejarlo, no es fácil armar un Tableau. Tableau lo que hace es una tabla de Excel, te la lleva a esto, ¿sí? Te la lleva a una visualización en barras o en línea, o también te la pone en un mapa. Hay otra tecnología, son todas gratuitas, se llama Google Fusion Tables, fusión de Google de tablas. La tabla que vos tenés te la fusiona con un Google Maps, ¿sí? Y crea una visualización interactiva de modo tal que si vos querés ver la distribución del delito en en todo México, por estados, por ciudades, podés hacerlo simplemente pasando el mouse y todos esos datos de esa tabla son descargables. Y además hay otra característica del periodismo de datos. Me gustaría que vean que al final de la crónica hay algo, esto. Pongo esta nota porque yo participé en el proceso de creación de la tabla, formulación de la hipótesis, ordenamiento de los datos, procesamiento de los datos, y de todas las reuniones, hubo muchas reuniones con un equipo de 3, 4 personas, la persona que hacía la visualización, el reportero, había un analista de datos, un analista de sistemas que fue el que procesó el Excel, el cómo se hizo. En periodismo de datos generalmente le contamos a la gente cómo se hace, y dentro del cómo se hizo no hay nada que le llame la atención. Aquí dice, por un lado se estudió el grado de respuesta de los pagos realizados. Esos datos fueron subidos a Google Documents y a Junar, desde donde quedaron auténticamente vinculados. Además, se analizó la tasa de expedientes con relación al total de afiliados. Ese análisis también está acá y acá. Google Drive, Google Documents o Google Spreadsheets son las herramientas que usamos generalmente en los medios gratuitas para compartir documentos, ¿sí? Junar es una plataforma de gestión de documentos o de gestión de datos. El conjunto de datos, un conjunto de datos se denomina dataset en periodismo de datos o set de datos. Lo que está haciendo esta crónica es poner los sets de datos o los datasets en dos plataformas distintas para que la gente pueda decidir qué plataforma le gusta más. Me gustaría que abrieran aquí donde dice subidos a Google Documents para que vean, cuando yo hablo de datos, de qué tipo de Excel estoy, fíjense, por favor háblanlo, qué tipo de Excel procesamos en periodismo de datos, ¿sí? Es un Excel en el que se analiza una serie temporal a lo largo del tiempo, una variable. Obviamente tengo varias variables, varios hechos que se están moviendo a lo largo del tiempo. Si yo no hiciera cálculos, no tengo manera de demostrar cuáles sindicatos son los más favorecidos con relación a lo que piden, quién es el que más recibe, y cuáles con relación a lo que piden es el que menos recibe. Si no hago cálculos, no puedo saberlo. Entonces, una primera característica del periodismo de datos es decidir en qué plataforma yo le voy a mostrar a la gente los datos. Vieron que en periodismo es muy habitual cuando tenemos un documento. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un documento? En periodismo digital
no es habitual que los periodistas compartan documentos. En periodismo de datos, no compartir esos datos sería un pecado, ¿sí? Entonces, compartimos todos los documentos. No hay nada que quede en el cajón, ni siquiera una resolución. Por ejemplo, si están trabajando sobre salarios, es necesario que el documento donde aparece, sea porque lo sacaron de una captura de pantalla de una página web, si lo pudieron descargar o lo que fuera, ustedes lo suban a algún sistema de gestión de documentos, como puede ser Google Drive, si es un video será YouTube, si es una imagen será Flickr o Picasa, si es un PDF será Google Drive. Ustedes deciden a dónde lo suben, pero si van a trabajar en la versión digital, es imprescindible que ese documento forma parte del respaldo, porque la mayoría de las veces que trabajamos, dejamos los documentos en el escritorio. Esto contribuye a darle una cuota de debilidad a nuestro. No hay nada que... es decir, las audiencias han cambiado muchísimo. Vivimos en un mundo donde la gente no tiene necesidad de creer lo que nosotros decimos porque hay un documento, tenemos que mostrarlo. Tenemos la obligación de mostrarlos y en periodismo de datos mostramos todos. Entonces, yo quería que vieran esta nota para que vean cómo se muestra el documento original y cómo se muestra también, si ustedes ven acá, en este link, ese análisis, el documento analizado. Una vez que ustedes hicieron los cálculos, vamos a suponer, nosotros hicimos cálculos, yo sugerí que se hiciera un cálculo de el dinero que se pidió versus el dinero que se pagó por cada 1000 expedientes o por cada 10.000 afiliados, es decir, una tasa, ¿sí? Que nos permita poner a todos en una misma línea para poder ver quién, porque no se puede analizar en números absolutos, esa es otra gran regla del periodismo de datos. Los números absolutos no nos dicen nada. Nos dan una foto del momento, pero no nos están explicando la naturaleza del problema. Necesitamos saber cómo esos números varían a lo largo del tiempo, pero también necesitamos que tengan una base referencial. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos, de robos, necesito saber cantidad de robos registrados por cada 10.000 habitantes. Si tengo una cantidad de dinero destinado a la educación, cantidad de dinero de partida presupuestaria por cada 10.000 o 100.000, depende. Acá en el DF harán por cada 100.000 habitantes, en Aguascalientes harán por cada 1.000 o por cada 10.000. Depende qué tan grande sea la geografía, decidimos si lo vamos a hacer por cada 1.000, por cada 10.000 o por cada 100.000. ¿Sí? Que son las unidades que generalmente se toman como referencia. Hacer eso es muy fácil, es una regla de 3 simple. ¿Todos recuerdan la regla de 3 simple? Ahí están calculadas las tasas de afiliados por expediente para el 2001 y del 2011. Y de la misma manera que se muestra el documento procesado, también se sube a una plataforma llamada Junar. ¿Por qué les presento junar.com? Junar.com me gusta mucho y vayan aprendiendo las plataformas de gestión de datos. ¿Qué hacemos con los datos? Esta plataforma, ustedes pueden pedir una suscripción gratuita, te da la posibilidad de subir hasta 5 sets de datos gratis. Después hay que pagar, pero es de todas las que están, una de las pocas que hay en español, que trabajan con periodismo de datos, porque un medio de comunicación, cuando empieza a trabajar con datos, si no tiene dinero o no hay una política dentro del medio, lo más fácil, yo le digo, mi recomendación, suba a Google Drive. Sí, pero Google Drive tiene un máximo de almacenaje, que son 2 gigas. Si estamos hablando de un medio de comunicación chico, no van a tener problemas. Abrirán otra cuenta de Gmail y harán subirán con otra cuenta de Gmail. Pero si se trata de un diario grande, un medio grande, sería bueno disponer de alguna plataforma donde ustedes tengan. Dropbox puede ser también una plataforma de gestión de documentos. Hay una que es la que utilizan las multinacionales, después la vamos a ver, que se llama Sócrata, que es, Sócrata es una plataforma más sofisticada de gestión de datos. Ya hay medios que están trabajando con Sócrata, pero después no se preocupen por Sócrata porque lo vamos a ver después. De Junar, si pueden abrir ese link, me gustaría que lo abrieran y vean abajo las opciones que te da Junar. ¿Por qué estamos hablando con datos? ¿Sí?
de exportar a CSV, te da el código para incrustar dentro de un Word y el Google Spreadsheet. Aquí, Proyecto Censo, lo que hicimos comparando los censos del año 2000 con el 2010, 2001 en realidad porque en el 2000 no se hizo en mi país. Es una aplicación de noticias donde nosotros podemos ver por hogares, ¿sí?, la distribución de las variables. Entonces en un mapa se visualiza mucho mejor. Ahí tenemos, el usuario puede elegir, digamos, si quiere visualizar la población de hasta 14 años, de hasta 64, si quiere ver de varones, es decir, el usuario decide las variables y en la medida en que ustedes se posicionan sobre un partido, van a tener los datos de la variable que seleccionaron. Pero hay muchos periodistas que están ya aprendiendo a manejar este recurso, entonces toman las tablas, las meten dentro de... porque si no ves la distribución, no ves dónde está más concentrado, digamos. También podría hacer una tabla y ordenar de mayor a menor, pero es mucho más fácil poner todos los datos sobre un mapa, llevar las tablas a un mapa. Esto es investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque describe todos los casos, el 100% de los casos. Lo mismo sería si mostráramos el 100% de las personas que votan en una elección y llevamos a un mapa cómo fue la distribución de ese voto. Y el otro caso que tenemos de estadística o de investigación cuantitativa sería la inferencial. Las encuestas son inferenciales, desarrollan pronósticos. Ahí hay dos definiciones, una de periodismo de investigación y una de precisión. Me gustaría que la lean, y si bien conjunto de datos está en rojo, ¿cuáles creen ustedes que es la mayor diferencia que hay entre el periodismo de investigación común y el periodismo de precisión basado en periodismo de datos? ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre los artículos que conocen hasta ahora o que han visto hasta ahora de periodismo de investigación y los que hoy podríamos decir, como ustedes vieron recién, de periodismo de datos? Por ejemplo, en periodismo de investigación hay una condición de borde de la que se parte, ¿sí? Y en periodismo de datos también hay una condición de borde. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos condiciones de borde? La gran diferencia es el gran volumen de datos que ya hay disponible de base en el periodismo de datos. Se parte de una cantidad de datos grandes generalmente. No estamos haciendo periodismo de datos cuando estamos en una tablita chiquita así, no me hagan nadie periodismo de datos, porque eso ahí nos quedamos en periodismo de precisión, ¿sí? Con pocos datos. Es un volumen grande de información, como ese que teníamos ahí, 3.000 celdas, 3.000 filas, con 10.000 celdas o 20.000 columnas, ¿sí? Distribuidos en 1.000 hojas de Excel. Estamos hablando de un gran volumen de información que difiere, por eso el punto de partida es distinto. Pero todas son técnicas investigativas, es decir, en todos aplicamos técnicas investigativas. Y no está sustentado en fuentes orales. Como ustedes habrán visto, en los millones de la AP, en ese documento, que espero que puedan guardarlo en favorito para analizarlo, porque ese reúne las características clásicas de un trabajo de periodismo de base de datos o periodismo de datos, ¿sí? Ustedes habrán visto ahí que no se consultó a nadie. Hay una declaración. Una declaración. O sea, las fuentes orales son muy débiles, pero en realidad las fuentes orales no guían el reportaje de datos. Son los datos y el periodista, la labor del periodista, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es una crónica que yo escribí en septiembre del 2010, y como ven, hay una visualización que la hice yo, porque yo yo no tenía dinero para pagar a un database, pero si ustedes ven, dice, para ver el detalle por medio, siga este link. Finalmente, para ver, como ustedes ven, es el mismo concepto que se maneja ahora. Yo no me daba cuenta en ese momento. Si me preguntan, ¿por qué hacías así? Yo no sé, yo quería compartir, digamos, a ver, siga este link, voy a abrir el link
¿Ven? Yo usaba, ahí está, con la distribución por tipo de medio. ¿Ven? Ahí están todos los datos. Y después por el otro agrupamiento, donde yo ya procesé la información por tipo de medio. Pero para poder hacer este dato procesado, a ver cómo fue la distribución de medio, a qué medio le dieron más dinero, esto fue en agosto del 2010, después hubo de agosto de 2011 y así sucesivamente. Yo tuve que extraer los datos de una página web donde estaban bastante encerrados los datos, ¿sí? Sí, tuve que hacer un data entry manual, casi manual, porque el copiar y pegar no me funcionaba muy bien. Estaban dentro de una base de datos interactiva de consulta. Cuanta más grande sea la cantidad de datos que circulan por la autopista informática, es mayor la necesidad de que haya periodistas preparados para procesar esa información y ponerla en un contexto. Porque no se trata solamente de los datos, es la historia detrás de los datos. Acá lo más importante no son los datos, sino las historias que conseguimos basándonos en esos datos. En definitiva, sigue siendo nuestro trabajo el de contar historias, ¿sí? El de descubrir noticias o descubrir primicias. Entonces, ok, hay medios de comunicación chicos que están abriendo datos y catálogos de datos abiertos porque por el momento no pueden hacer otra cosa. Pero no pierdan de vista el eje o el principal lineamiento que es llegar a la historia. Con el dato solo no me alcanza, o el set de datos solo no me alcanza. ¿Sí? Esto es muy importante que se entienda de esta manera. En inglés, Computed Assisted Reported, algo así. El CAR surgió en la década del 70-80, cuando surgen las primeras computadoras y los programas empiezan a hacerse más populares, especialmente los programas para uso de hojas de cálculos, tablas. Primero comenzó con el programa MS2, que es un programa muy rudimentario que te permitía construir una tabla. Yo comencé en periodismo con MS2 y después apareció Excel o Numbers, que son, depende del sistema operativo que estén trabajando. Y hay también, hay en Lotus, en Linux, hay un montón de aplicaciones que permiten manejo de tablas. Yo hablo de Excel porque es la más popular, pero puede ser cualquiera programa que les permita procesar números. IRE.org. Bueno, IRE tiene una... el que pudiera asociarse a IRE, digamos, está buenísimo, porque ser socio de IRE tiene la gran ventaja, yo no sé cuánto cuesta ahora, creo que como $8 o $10, tiene la gran ventaja de que todos los sets de datos y bases de datos le permite a sus asociados. A mí no me servía mucho porque no había mucha información de Argentina, pero sí sé que había mucha información de México en los sets de datos. Incluso había guías de trabajo sobre cómo cubrir asuntos de frontera con fuentes. Y, por ejemplo, lo último que vi que me llamó mucho la atención era un recurso que monitoreaba a través del satélite imágenes satelitales de movimientos fronterizos y cómo la tecnología del Google Earth ha llegado al control del delito, ¿no? Y bueno, hay muchas bases de datos que tienen esa información. IRE tiene una sección, un Instituto Nacional de Periodismo Asistido por Computadora que se llama NICAR. Es National Institute Computed Assisted Reporter. Reúne a todos los periodistas nacionales que hacen periodismo asistido por computadora y básicamente usan Excel. Y que es el paso previo, digamos, la herramienta esencial de periodismo de datos o base de datos. Es muy difícil hacer periodismo de datos si no se maneja Excel, o sea, casi imposible, les diría, ¿no? Por eso, una de las preguntas importantes para este curso era saber si ustedes sabían Excel. Yo voy a poner Hacker Buenos Aires, porque es el capítulo que se abrió en mi país, porque probablemente esté en español. No está en español. Está muy bueno. Bueno, es el movimiento, ustedes ven ahí una foto y ven ahí, acá, el mundo de los hackers y los periodistas se unen mientras la información se convierte en digital. El periodista se une al programador, es decir, la gran novedad que hay en estos últimos 4 o 5 años es que el programador se incorpora a la mesa de noticias. No es que el periodista tiene que hacer todo. Yo puedo hacer todo, pero no puedo programar, por ejemplo. Yo no puedo diseñar una aplicación de noticias. Entonces, lo que tenemos es una transición del periodismo asistido
por computadoras, que manejaba tablas y relato, le cuento a la gente lo que una tabla dice, al periodismo positivo por hackers, donde hay un proceso. Primero, de búsqueda de datos, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Hoy van a aprender a buscar datos en la web y obviamente una vez que yo les enseñe algunas técnicas de esto, cada uno lo va a aplicar en el tema que le tocó. Primero pueden hacer un diagnóstico para ver qué hay. A mí me gusta hacer diagnósticos, ¿sí? ¿Qué hay en la web del gobierno mexicano? ¿Qué está en Excel? ¿Qué es lo más actualizado? Ustedes aquí pueden buscar salarios. Por ejemplo, yo puedo poner el apellido Meyer, le doy Enter al buscador de salarios. Todo el estado de Texas tiene una base de datos descargable a Excel, donde están los nombres de las personas, la repartición en la que trabajan y el salario que cobran. Entonces con eso ellos armaron un buscador, que esto sí lo diseña un programador, y bueno, te tira la lista. Yo puse Meyers como un apellido, y te tira la lista de todos los Meyers con todos los nombres que hay y quiénes son las personas, dónde trabajan, y luego esa información vos te la podés llevar para un Excel, ordenarla a tu gusto y procesarla. Es la aplicación de datos hasta ahora que se conoce, una de las con más alto impacto que ha tenido a nivel mundial. Bien, en realidad hay formas de utilizar la búsqueda avanzada de Google, que es la que usamos los periodistas de investigación y usamos los periodistas de datos para recuperar estas informaciones, restringiendo dominios, formatos. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a entrar a Advanced Search de Google, es el google.com.mx/advanced/search. Bien, esa es la búsqueda avanzada de Google, ¿sí? ¿Quieren saber lo que es? ¿Entran? Yo necesito que aquí vamos a hacer un ejercicio, así que necesito que entren todos a este sitio. Aquí hay una lista de campos y de filtros y de restricciones. Lo que vamos a hacer primero es una búsqueda por defecto. ¿Quién sabe lo que es una búsqueda por defecto? Una búsqueda por defecto es cuando no se coloca ningún criterio de búsqueda. Es decir, no van a buscar nada. Van a ver qué hay del gobierno mexicano. Para ver qué hay del gobierno mexicano, lo que van a ir es hasta este cuadro que está aquí abajo, donde dice luego restringe tus resultados por dominio, y vamos a poner la extensión del gobierno mexicano, que es .gov.mx. Lo que voy a obtener es una larga lista de sitios, como ustedes ven, todos del gobierno mexicano, todos, ¿sí? Así tengo la lista completa y me saco de encima los .com, .org, entonces busco. Ahora, puedo restringir mis datos y voy acá a herramientas de búsqueda, y en la herramienta de búsqueda me empieza a aparecer el rango de las fechas. Entonces yo voy a decirle ahora a Google que me tire los resultados para la última semana. ¿Sí? Voy a marcar la última semana. De esa forma yo puedo buscar cada 24 horas, cada mes, las notas del último año, pero quiero ver cuáles sitios tienen actualización. Ya cambia completamente la naturaleza del resultado, y lo que estoy buscando es sitios que tengan actualización, datos actualizados. Sí podemos buscar directamente en formato, a ver qué encontramos, y siguiendo el criterio de la búsqueda avanzada, que me muestre solamente Excel, ¿sí? Que me muestre solamente Excel, sin ningún criterio de búsqueda, es decir, .gov.mx en Excel, y le digo a ver qué hay. Esto me va a permitir recuperar por la puerta de atrás, como digo yo, haciendo una búsqueda por defecto, sitios del gobierno mexicano que contienen Excel listos para descargar. Entonces, como ustedes ven, aquí adelante de cada enlace hay un corchete que dice XLS, que es que hay un Excel, ¿sí? Y todos son gubernamentales, todos son
.gov.mx, porque yo restringí el dominio. Ya si quiero empezar a buscar temas periodísticos, lo primero que voy a hacer es buscar los últimos, los nuevos, porque como buscamos primicias, un criterio para empezar a ver qué hay es herramientas de búsqueda, cualquier fecha, y voy a mirar del último año. Siempre arranco con el espacio temporal más grande para ver qué hay, ¿sí? Y empiezo a hacer una lectura de qué estadísticas hay. Restringí el formato, eso significa que en la búsqueda me aparece site, sitio.gov.mx. File type, tipo de archivo, XLS. Significa que ustedes pueden entrar a la búsqueda avanzada y colocarlo en los cuadros de texto, digamos, en esos rectángulos donde son cuadros para colocar texto, o pueden directamente trabajar de su marcador. Yo, por ejemplo, voy a trabajar acá sobre el navegador, perdón, sobre Google, y voy a modificar el tipo de archivo y voy a pedirle que me devuelva XLS. No necesito volver a la búsqueda avanzada para eso, simplemente le cambio el XLS por PDF, ¿sí? Entonces ya cambia la cosa, porque el buscador me está devolviendo sitios gubernamentales que tienen para la última semana documentos en PDF. Hay que saber cómo el Estado denomina la variable. Cómo el Estado denomina lo que ustedes van a buscar. Porque puede ser que ustedes digan robo y no encuentren nada por robo, pero resulta que el Estado no usa la palabra robo, el Estado usa delitos contra la propiedad. Entonces, una cosa es decir robo. Entonces, si ponen delito contra la propiedad, van a tener que ir al segundo cuadro que dice la frase exacta, delitos contra la propiedad, ¿sí? Entonces, hago una búsqueda y me doy cuenta que efectivamente en México el Estado utiliza mucho la frase exacta delitos contra la propiedad, que involucra el robo, el asalto, digamos, involucra varios delitos, y encuentro material en PDF. Voy a ver ahora si encuentro en Excel, voy a cambiarle XLS, me voy a ir a ver si hay algo en Excel, muy poquitito, casi nada. Como ustedes ven, está casi todo en PDF, entonces, ¿qué hago? Vuelvo al PDF, no insisto con el XL porque sé que no hay nada. Una vez que digo, bueno, hay mucho en PDF, ¿qué será lo más nuevo? Ahí sí me entro a mirar qué es lo más nuevo. De los 18.300, abro herramientas de búsqueda, voy a la fecha y digo, bueno, vamos a buscar de el último mes, usando la búsqueda avanzada, .gov.mx, búsqueda en PDF y en Excel, a ver qué hay para los temas que ustedes eligieron. Este tipo de documentos busco para que los tomen como referencia. Claro. Está como en un formato extraño, raro. Si no, no use las comillas, porque la comilla es la frase exacta. Si pusiste una sola palabra, que ponga comilla no tiene sentido, porque es cuando vos pones exactamente la frase como querés que se haga. Si vas a poner, por ejemplo, esa palabra, ponela nomás así. Es que me las puso de forma... Claro, ok. Y aquí con la herramienta de búsqueda restringís para ver los más nuevos la fecha, pero te tarda en abrir, ya veo. Búsquedas por defecto, búsquedas por filtro, búsquedas avanzadas, digamos, donde nos estamos concentrando en buscar documentos del gobierno, ¿sí? Difícilmente puedan llegar a estos documentos que están rastreando si van por la puerta de entrada. Algunos sí, pero documentos en Excel o en PDF directamente desde la homepage es bastante difícil. Entonces, esta es la forma en la que los periodistas de investigación buscamos documentos en la web, de atrás hacia adelante, ¿sí? Y en la búsqueda avanzada. Van a encontrar muchísima información. Por ejemplo, en esto que encontré,
que habla sobre los principales Ah, lectores. este está bárbaro, ¿ves? Porque este es estoy viendo ya que es un PDF el que tiene una secuencia temporal, te permite analizar y anda más abajo, a ver, tiene de todo el estado. Porque vamos a hacer un ejercicio de extracción de datos desde el PDF para llevárselos para un Excel. ¿Sí? Lo más frecuente no es que encuentren datos en Excel, lo más frecuente es que encuentren en PDF. El tema es, la gran pregunta es, ¿cómo me llevo el PDF para un Excel? Para hacer sumas y procesar datos. Porque el PDF no te permite, digamos, más que la lectura. Para procesar datos necesito tenerlo en Excel. ¿Quién tiene estadísticas de un tema, de los temas que ustedes eligieron? ¿Qué? Sí. INEC. INE. ¿Así? .gov.mx. Este Instituto Nacional ¿de qué? De Estadística y Geografía. Bien, voy a buscar a ver qué es lo que tiene en Excel, porque como es un instituto de geografía, no le voy a poner nada. Esto ven, hay muchos, yo marqué el último año aquí, pero le voy a poner cualquier fecha. Si le doy cualquier fecha, lo que me está diciendo es que en el INEGI hay 17.600 Excels, porque pedí solamente Excel y puse todo el dominio completo, ¿sí? Puse sin fecha, sin nada, 17.600. Es decir, a esto lo que puedo hacer es restringirle la fecha y decir, bueno, dámelos del último año, con lo cual se reduce la cantidad de Excel, porque yo presumo que mucha de la información esta está en PDF. Dentro del PDF lo que van a encontrar son todas las tablas que después vamos a ver cómo me las llevo, estas tablas. Bueno, esta por lo que veo, viene de un formato fotográfico. Ahora también vamos a aprender cómo extraer información de fotografías que han sido convertidas en PDF. Estoy buscando en PDF dentro del sitio web de Economía y ven, ahí tengo un informe de enero a junio de la Secretaría de Economía de la ejecución presupuestaria. Está bastante actualizado, ¿sí? Un informe trimestral que está en línea. ¿Y qué dice? De subsidios. También incluye subsidios. ¿Ven? De repente está así. Lo tienen en tablas, ¿sí? Que me las puedo llevar, ¿ven? Las puedo copiar y llevármelas para un Excel y estar en gráfico. Los gráficos no les sirven, no van a tener nunca modo de recuperar un gráfico, ¿sí? Más que hacer un data entry manual. O sea, no se esfuercen con el gráfico porque ni modo. Concéntrense en los documentos donde vayan a tener tablas como estas, ¿sí? Entonces lo que nos va a importar es esto, todos estos datos, y ver el análisis de partidas. Ahí hay una distribución a lo largo del tiempo del Presupuesto Nacional de México, cómo se fue ejecutando de acuerdo a lo formulado, a lo presupuestado y a lo que realmente se ejecutó. Por supuesto que todo lo demás que aparece en un informe de esta naturaleza sirve para dar contexto. Vamos a ver otras formas de búsqueda de información. Quisiera que entren a una plataforma que se llama datosbancomundial.org, ¿sí? datos.bancomundial.org. El Banco Mundial lanzó recientemente una plataforma de datos abiertos de libre acceso. Esta es la plataforma a la que generalmente se ingresa por el tipo de indicador que pueden buscar. Aquí lo que habría que hacer es buscar por países, pero también pueden ustedes ver qué es lo que hay en materia de finanzas públicas, en materia de indicadores de desarrollo. Lo que pasa es que todo el mundo entra por acá y no es la mayor fortaleza, ¿sí?, de esta plataforma. La mayor fortaleza es una herramienta que está montada sobre una plataforma de gestión de datos que se llama Finances, la plataforma se llama Sócrates y la plataforma se llama Finances.
Entonces quiero que ingresen a finances.worldbank.org. Finances. Bien. ¿Por qué les hago entrar a este lugar? Les hago entrar aquí porque primero vamos a elegir el idioma, en español, ya está en español. Es el sitio de datos abiertos del Banco Mundial, que está montado sobre una plataforma de gestión de datos, son datos financieros de libre acceso y vamos a buscar datos sobre México. ¿Sí? Una vez que entran a esta plataforma, se van a venir aquí, donde dice todos los conjuntos de datos. En inglés es All Datasets. El tipo de información que les voy a mostrar ahora está incorporado en una base de datos. Es decir, que ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, en México, ¿cómo paga sus deudas por los préstamos que le pide a Estados Unidos? Y lo quieren comparar con Brasil. ¿Sí? Cuando comparen economías que sean al menos parecidas, porque obviamente hay compañías que no son economías que no son comparables, ¿sí? Por ejemplo, no se puede comparar el gasto militar de Brasil con el gasto militar de Costa Rica, que no tiene ejército. Entonces, este tema de las variables, de lo que comparen, asegúrense de no comparar peras con bananas. Si comparan países grandes, que sean grandes. Si son latinos, que traten de ser de América Latina, porque también la economía de los países del primer mundo se rige con algunos estándares que en nuestros países latinoamericanos son otros. Entonces, vamos a entrar a todos los conjuntos de datos para que vean cómo funciona Sócrata, todos los conjuntos de datos. Si no pueden hacerlo ustedes porque está muy... déjenme hacerlo a mí porque esto se les va... Vean un poquito cómo funciona primero. Yo una vez que estoy en conjunto de datos financieros, me va a mostrar que tengo 17 bases de datos del Banco Mundial con información de países latinoamericanos, entre ellos México. Yo tengo como que, antes de entrar a mirar cualquier cosa, vean qué es lo que hay, y lo más visitado y lo más relevante significa que genera interés, que está actualizado y que puede ser de... voy a primero hacer una búsqueda de los más relevantes para ver por qué son los más relevantes y curiosamente esos más relevantes coinciden con los que son más consultados. Bien, estado de compromisos brutos acumulados, inversiones, estado de los préstamos, riesgo del crédito, estado de los créditos y donaciones. Ahora voy a buscar por los más visitados. Generalmente consultan estas bases de datos, ¿saben quién? Los proveedores, el estado de los préstamos. Eso es lo que... y las adjudicaciones de contratos de gran tamaño. Esos dos son las que los periodistas, digamos, son. Entonces voy a entrar al sistema de préstamos y lo dejo cargar. Dejen que la base de datos cargue solita. ¿Ven? Ustedes empiezan a ver, ahora les pido que miren la pantalla, porque esto es Sócrata de funcionamiento, y quiero que vean que hay que dejar funcionar este set de datos que es enorme, que es gigante, que tiene mucha información, se llama Sócrata, está montado, lo que antes hacíamos en Junar, que les mostré en Junar, el Grupo de Banco Mundial lo hace en Sócrata, que es una plataforma muy sofisticada, y a mí me encanta porque tiene la posibilidad de que nosotros nos llevemos estos datos y creemos nuestra propia base de datos sobre lo que hay acá. Aquí lo que hay es un detalle por fechas, por número de préstamo, por la región, por país, ¿sí? El estado de los créditos, y si yo voy, primero tengo que ver lo que hay, ¿sí? Es decir, las variables que hay. El tipo de préstamo, quién salió de garante, el estado del préstamo, la tasa de interés que se está cobrando, la moneda en el que el país prometió devolver el dinero, el nombre del proyecto, es decir, para qué se pidió ese dinero, el monto original principal, lo que se canceló, lo que no se canceló, lo que ya se desembolsó. ¿Ven? Está toda la serie completa. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar mi país. ¿Cómo lo hago? Esto no... a simple vista no parece sencillo. ¿Para qué voy a seleccionar región y código
Si tengo país, ya busco por país, entonces me voy acá al menú. El menú lo tiene en la parte superior a la derecha. Dejo cargar el menú, lo dejo cargar, porque voy a seleccionar México, ¿sí? Simplemente le pongo, ahí está la definición de la variable, filtrar, y me voy a venir pasa que acá es muy sensible los botoncitos y el sistema de gestión de datos. Me vengo para México, acá está, y le digo, bien, devuélvame solo México. O sea, quité todos los otros países, ¿sí? Tengo solamente México. Esta columna me está molestando, porque ya sé que México está en América Latina y el Cali, me está molestando. Entonces, ¿qué hago? Le digo, escondela, y le doy esconder. El código de país ya lo sé, porque es México para todos, también lo voy a esconder, ¿sí? Lo voy a esconder, el país ya sé que es México, y ahí ya entro con los temas. Vean lo que se genera ahora. Lo que se genera es una vista no guardada, que yo lo puedo guardar. Es decir, yo ya hice una selección. Escondí las cosas que no me interesaban que se vieran, que no me parecen importantes, y dejé, por supuesto, puedo hacer muchas más selecciones, de esconder columnas que no sean relevantes para mí. Por ejemplo, ya sé que esta es de México, entonces ¿para qué voy a mantener esta columna que es todo México? ¿Sí? Ahora, también puedo buscar México comparado con otro país. Entonces, marco primero un país y después marco el otro. Yo me puedo guardar como esta base de datos y me la puedo llevar. A ver, me gustaría que ingresen y prueben si pueden ingresar a Sócrata y hacer estos sencillos procedimientos. Pueden entrar a cualquier dataset del Banco Mundial, pero quiero que vean cómo funciona y cómo llevarse la información de México para ustedes. Es información que está en datos abiertos, se la van a llevar como Excel directamente a su computadora. Puedes buscar por región. Yo busqué por país porque era lo más fácil, digamos, al buscar por tu país, hoja de Excel, ¿sí? Oye, no me aparece, por ejemplo, otro país, por ejemplo, al filtrar. No, entras de vuelta, ¿sí? Volvés a entrar para hacer una selección del otro país, a la base completa. Y ya estás trabajando, una vez que empezaste a modificarla, ya estás en tu versión personal de la base de datos. O sea, como que ya creaste tu propia base de datos que la puedes guardar ahí mismo si querés. Pero haces una búsqueda por cada país. Una vez que conseguiste llevarte todos esos datos, exportarlos a un Excel, podés crear, puede ser que lo necesites en distintas hojas de Excel o en una misma hoja. A veces conviene trabajar todo en una misma hoja, porque para evitar hacer demasiados cálculos de una hoja a otra, ¿no? Si vas a hacer comparaciones entre países. Tiene la función exportar, es decir, pueden probarla si quieren aquí, que dice exportar, ¿sí? Lo podés incrustar, tiene un botón te da tu código HTML para embeberlo, incrustarlo en tu página web. Exportar significa que te lo puedes llevar, te lo puedes llevar y ahí te pregunta en qué formato querés que te lo exportar, sería descargar, ¿sí? También te da una API, que es, bueno, eso es para los programadores, ¿sí? Abajo, yo acá lo descargué, lo acabo de descargar, ¿ven? Va a aparecer así. Lo copia de una manera, a mí me encanta Sócrata, porque vean lo que es, yo lo voy a poner ahora, lo voy a centrar, a habilitar la edición, lo voy a centrar para que, voy a elegir las columnas, y lo voy a centrar para que se vea mejor. Bien, otra cosa que podemos hacer es monitorear en las redes sociales. ¿Están todos logueados en Twitter? Twitter Advanced Search. Twitter tiene una búsqueda avanzada, que es esta, que están viendo en la pantalla.
lo que voy a hacer, como no tienen restricción de dominio, no tiene lo mismo que tiene Google, es poner el sitio, el dominio de mi país en la frase exacta. Es un truco que usamos cuando no tenemos en las selectores de búsqueda avanzada, una vez que obtienen resultados para .gov.mx. Yo le voy a hacer clic a una pestaña acá que dice, antes de mirar los resultados, una pestaña que dice todos. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy tratando de ver si hay algún usuario, alguna fuente en Twitter. ¿Qué característica tienen todos estos links? Son todos oficiales, son todos gubernamentales, son todos... Hay mucha gente que tuitea documentos del gobierno. Entonces, ¿cómo los vamos a detectar si ni sabemos quiénes son esas personas? ¿Sí? La forma de detectarlos, pasa que lo que ustedes están viendo acá es lo de hoy, hace 20 segundos, hace 25 segundos, 38 segundos. No tienen forma de recuperar los más viejos, aunque hay una forma, pero digamos, Tweetsback es una aplicación, pero digamos, para ver hoy, yo todos los días me hago una búsqueda avanzada de mi ciudad o de gubernamentales para ver qué es lo que hay. Muchas cosas son cosas de prensa que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, pero otras veces, de casualidad, encontramos algo que nos interesa, ¿sí? Esa es la búsqueda avanzada de Twitter. Después hay otra forma de monitorear. Acá estamos buscando links, pero después podemos también monitorear para ver si encontramos documentos en una herramienta que se llama Social Mention. Socialmention.com. Social Mention es un monitoreo web en redes sociales que sirve para buscar información de países, de nombres propios, de personas o de compañías, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar una búsqueda muy generalizada, ¿sí? México, en todo el universo. Entonces, lo que trata de extraer Social Mention es aquello que no recupera Google, que está en las entrañas de la web, atrapado por alguna circunstancia. Generalmente son enlaces de Facebook o de Twitter. Vean, ahí, control M, control, lo voy a ahí. ¿Sí? Lo que tengo en Social Mention, que es una de las más usadas, es para un monitoreo, encontrar información del día sobre un tema, una persona. Es muy útil para nombres de personas, por ejemplo, el nombre del presidente, el nombre del gobernador o el nombre del alcalde, ¿sí? O cómo es el menos. Una vez que hacen la búsqueda general, pueden, porque tiene pestañas acá arriba, buscar solo en blogs, solo en microblogs. Cuando busquen solo en microblogs les va a devolver todos enlaces de Twitter, porque Twitter es un microblog, en marcadores, en comentarios sobre qué comenta la gente. Es muy difícil que un buscador te devuelva un comentario sobre lo que comenta la gente, eventos, imágenes, noticias, video, audio y noticias. En fin, es en tiempo real, ¿sí? O sea, bueno, acá se pueden ordenar son de las últimas 24 horas, pero ahí se puede ordenar. Yo siempre le pongo resultados aquí, le pongo en el último día, ¿sí? Ahí está, y me tira el de los últimos 2 minutos. Digo esto porque no es fácil recuperar Facebook. No olviden que la red social de Google es Google Plus o Google+, que es competidora directa de Facebook. Entonces, muchas cosas que están en Facebook no van a ser indexadas por Google. Algunas sí, otras no. Entonces, cuando tengo que buscar en las redes sociales, me vengo a Social Mention. Otra forma de buscar, que está acá está el link, es Twitterfold. Si yo estoy buscando información o cubriendo un evento en vivo,
me voy a venir a Twitter. Yo lo uso mucho en elecciones, por eso les pedí que se estuvieran logueados en Twitter, porque necesitan estar logueados para acceder a la aplicación. Entonces, ¿cómo se hace para...? Ven que el sistema me dice Twitterful. No te doy nada, ¿sí? Ahí estoy con los de Bahía Blanca, pero voy a refrescar una búsqueda anterior y voy a poner México. Entonces le digo añadir. Al añadir México, yo añadí México a mi criterio de búsqueda, me empiezan a aparecer en cascada, por eso Twitterful es como una cascada, una catarata, vienen cayendo todos los tweets donde se mencionan, donde está la palabra México. Por supuesto pueden buscar por ciudades, si van a poner Aguascalientes, que sea entre comillas aquí, ponen Aguascalientes entre comillas, y pueden añadir, vamos a ver qué pasa si yo añado varios criterios al mismo tiempo. Voy a poner Sinaloa. Como ven, me la tira en otro color, me dio otro color para Sinaloa, ¿sí? Este color es México y este color es Sinaloa. Los enlaces que vayan apareciendo donde se mencione la palabra Sinaloa van a aparecer con un fondo violeta, no con un fondo azul. Al que habló y dijo algo importante, seguirlo, marcarlo como favorito, reply, retweet, es decir, todas las funciones desde acá, por eso tenés que estar logueada con Facebook. Y eso es en tiempo real. Cuando quiero que la catarata siga, me alejo, ¿sí? Y sigue. Cuando están cubriendo eventos en tiempo real, para radio, televisión, y también cuando busco información de alguna persona, que como yo les dije, periodismo de datos es periodismo de investigación, básicamente, y muchas veces estamos investigando nombres propios, lugares, país, nombres de compañías. Por ejemplo, yo voy a borrar todos estos y puedo poner Dow Chemical, que es una compañía que está sentada en mi ciudad, como criterio de búsqueda. A ver, ¿qué es lo que aparece? Son búsquedas que se pueden hacer con frecuencia para detectar documentos que la gente esté tuiteando y ustedes ni se enteraron quién era la fuente. Si ustedes esto hacen, sí, un solo día, probablemente no encuentren nada. Pero cuando hacen una búsqueda de este tipo con sistematicidad, yo lo repito todos los días, ¿sí? Con sistematicidad les puedo asegurar que en menos de una semana consiguen una primicia. Hay una organización que se llama ProPublica, pueden entrar, propublica.org, hacen periodismo de datos, y hicieron una ingeniería reversa basada en Twitter. El caso fue el siguiente: muchos vecinos expresaron sentirse curiosos a través de Twitter porque empezaron a recibir mails de campaña de Obama durante las últimas elecciones pidiendo, no sé, recibían un monto, a mí me pedían $50, a ti te pedían 100, a él le pedían 200, a ella le pedían 10. Entonces, ¿con qué criterio Obama pide dinero para que a mí me pida 50, vos 100, el 200 y ella 10? La gente empezó a preguntarse por qué. Entonces, ProPublica, cuando recibió ese mensaje, vio un potencial caso de periodismo de datos y dijo, ok, súbame a Twitter el mensaje. Ya, algunos hicieron una captura de pantalla, otros directamente lo copiaron y pegaron un documento y lo subieron y empezaron a analizar mensajes. Entonces recibieron 190 de distintos lugares y encontraron, hicieron análisis de contenido. Aquí está el trabajo y mostró cómo afectaba el contenido de lo que se pedía dentro de la campaña a los diferentes votantes, y también descubrió que había 6 modelos diferentes de mensajes que se mandaban diariamente y que dependían de información previa que se tenía.